es que cuando uno piensa en comida, ay, una pizza, tal vez un perro caliente, una hamburguesa, unas papitas, esto lo ponen a uno a pensar y a dudar si realmente esto es lo que uno tendría que comer. ¿Por qué digo dudar? Porque hay productos naturales que podemos tener en nuestra mesa y que nos pueden ayudar a tener una alimentación correcta. Eso nos cuesta mucho. Pero hoy tenemos al doctor Mario Carballo, quien nos va a decir qué podemos consumir que no solamente tenemos que ir a un supermercado, sino que se produce aquí en Costa Rica y que de manera natural nos da una alimentación balanceada. Doc, nuevamente bienvenido. Gracias, Dani. Sí, estos temas siempre van a ser apasionantes e importantes para todos, sobre todo porque en nuestro país y en muchos otros no hay necesariamente una cultura preventiva. Y cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de una alimentación consciente, es decir, que yo me estoy dando cuenta de lo que como y las diferencias entre un alimento y otro, porque no todos son iguales. E igualmente el impacto que esto va a tener en mi estilo de vida y en la prevención de muchas de las enfermedades y condiciones de salud que nos están afectando la calidad de vida. Cuando dices prevención, me sale lo de papá y pienso en mis hijos. Generalmente esto empieza en casa y con los pequeños que se acostumbran de alguna manera a esos sabores ya más procesados. Así es. Y olvidan lo natural. ¿Qué recomendarías como para empezar por esa parte? Dani, imagínate que muchas veces la gente le pregunta a un niño, ¿verdad? Los padres le preguntan a un niño de dónde sale un brócoli, de dónde sale un tomate, una zanahoria, y terminan diciendo del supermercado. O sea, no hay claridad, siempre. Por supuesto, pero no hay claridad de cómo se da el proceso. Entonces vamos a definir que un alimento natural es el que evidentemente nos da la naturaleza. Y por lo tanto viene de la tierra o viene de un árbol que por supuesto con la misma interacción de la tierra, el agua y los diferentes elementos de la naturaleza van a interactuar para tener un producto natural. En el momento que nosotros agarramos un producto natural como puede ser esta manzana y yo la proceso y de esto yo hago una jalea o una mermelada o hago una fruta confitada, ya yo estoy procesando. Y cuando yo proceso ese alimento, pues sí necesita ciertas características que ya no lo van a hacer tan natural y que van a afectar el sabor de los chiquitines. Esos chiquitines van a crecer y ahí es donde va a ser difícil poder acomodar esos gustos y preferencias de una manera más saludable. Entonces, cuando nosotros estamos viendo pues, esta mesa servida, vemos muchas opciones de alimentos que la gente podría decir, pero qué raro, ¿verdad? En una dieta yo no debería comer esto o yo debería comer esto otro, pero el punto es poder entender qué es comida real y qué es la comida que se nos está procesando en demasía, ultra procesados y que nos está afectando. Doc, entonces el tema es que aunque tenga el origen natural, no necesariamente viene con sus propiedades naturales. Porque, digamos, si yo puedo decir, bueno, viene, no sé, un embutido de pollo, un embutido de pescado o de pavo, lo que fuera, ya el solo hecho de ser procesado me quita esas propiedades al igual que una fruta, al igual que una verdura. Claro, porque lo que está sucediendo es que la naturaleza es sabia en proveer esos nutrientes, las necesidades que nuestro cuerpo requiere para que podamos funcionar. Porque la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es el uso que le vamos a dar al alimento? Bueno, el uso que le vamos a dar es muy variado, son muchas las funciones de nuestro organismo para poder potenciar ese alimento. Pero si yo agarro el alimento y lo empiezo a separar para darle más vida útil, es decir, que el consumidor pueda tener otras opciones que duren más tiempo porque en condiciones naturales se va a desnaturalizar, se va a dañar, van a llegar los microorganismos y se lo van a comer porque saben que es nutritivo. Entonces, la vida útil es tan corta que no necesariamente es algo positivo para, digamos, las empresas que tienen este tipo de productos. Y aquí no queremos, pues, digamos, señalar, porque al final el tema de la alimentación es un tema muy amplio, es un tema más de balance. Eso es, Dani, lo que uno quiere concientizar. Si, por ejemplo, el chico está comiendo mucha bolsita, ¿verdad? Y no quiere comer, digamos, las frutas o el sanguchito que le quieren hacer, ahí es donde uno tiene que ver cómo es el balance. Si el chico no va a comer bien en la mañana, que ya de por sí es un problema importante, ¿cuál es la comida que va a llegar a comer cuando llegue a la casa? El problema es que cuando ellos se empiezan a habituar de todos estos productos que tienen una gran cantidad de azúcar, de sal, de grasas, ya después los otros alimentos, Dani, no los van a querer consumir. Y ahí es donde empieza a afectarse su crecimiento. Igual los adultos, pues nos empezamos a lastimar nuestra salud. Y no es un tema de apariencia física,
que podríamos nosotros decir, no, yo voy a hacer la dieta porque ya se viene el verano y, oye, mira, viene la boda que me invitaron. O por la sesión de fotos, algo así. Por supuesto, ¿verdad? Para lo que sea de redes sociales, pero nos estamos perdiendo de lado el tema de salud. Claro. Entonces ahí es donde debemos de hacer énfasis. Doc, y en el tema de frutas y verduras, que siempre lo sabemos, es más, cuando veíamos Plaza Sésamo, los animalitos de los títeres siempre decían, coma frutas y verduras, pero pasa algo que me llama la atención. Un compañero ahora en la mañana nos decía en el desayuno, es que a mí me gustan las frutas, lo que pasa es que no las como. O sea, no tomamos las frutas como parte de nuestra dieta cotidiana. Así es. ¿Cómo logramos ir paso a paso? Porque tampoco queremos que alguien diga, ay no, yo me siento culpable, entonces la verdad es que ya no puedo hacerlo. Para lograr incluirlo dentro de nuestra alimentación diaria. Hay un par de platos que ahí, ayúdame Dani, donde podemos buscar un poco de balance en el plato. Ve, si quieres agarras ese, yo agarro este. Este que está ahí. Ok. Entonces, si nos ayudan ahí, vemos un plato donde normalmente nos sirven y vemos la distribución. Entonces, nosotros vemos que por acá hay, digamos, este puede ser un almuerzo. Esto puede ser un almuerzo o una cena porque el tema es el balance. Okay. Depende de las necesidades nutricionales, yo puedo comer así o no en la noche, porque hay gente que necesita recuperar. Vean que ahora estamos con las finales de fútbol, estos jugadores, créanme que van a comer mucho más que esto después de un partido así, pero no es lo que se recomienda en la mayoría de los casos cuando tenés una jornada laboral muy sedentaria. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar ese balance, pero las cantidades van a ir en función de mi estilo de vida. Que por ejemplo, la porción de carne, si yo la voy a tener aquí, ¿ves? En una cuarta parte que más o menos es como la palma de la mano, que es lo que hace más o menos 100, 120 gramos. Exacto. Generalizado, ¿ves? Pero ahí yo, si empiezo a abusar y me empiezo a pedir cortes de 200, 300 gramos, ya yo estoy abusando de lo que es la proteína. Si vamos a ver el carbohidrato, aquí tenemos arroz y frijoles, aquí tenemos una tortilla para hacer, digamos, qué sé yo, un burrito, ¿verdad? O un gallito que llamaba uno. Un gallito, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener, ¿qué pasa si yo a esto, que imaginemos un casado, ya tiene arroz y frijoles, y eventualmente le voy a agregar la tortilla? Okay. Entonces ya empieza a ser un exceso, ya va subiendo empieza más. a hacerse un abuso y el cuerpo puede empezar a afectar, sobre todo si son alimentos de nuevo ultraprocesados, que no tienen los nutrientes. Mario, voy a hacer una pregunta rápida. En este plato, por ejemplo, estos frijolitos, digamos que lo que quiero incluir son frijolitos, pero arreglados con carne de cerdo. ¿Cumple la misma función por la porción? No, ya empieza a descompensarse en función de la proteína y en función de la grasa que va a tener eventualmente esos frijolitos. Okay. ¿Qué debería de hacer yo? Bueno, balancear esa proteína que tienen los frijolitos, extender, digamos, esta porción un poco más y no fallar en la parte de los vegetales, que es la parte que no hemos explicado. Aquí yo puedo jugar con una ensalada. Nos falta agregar, ¿verdad? Exacto, puedo jugar con una ensalada, puedo combinar incluso frutas, yo puedo ser variable, o puedo tener variedad en cuanto a las frutas y vegetales. Para mostrarlo, yo dejo este aquí y usted me le sigue explicando. Y aquí yo tengo una ensalada verde, entonces a veces la gente cuando está en un proceso de dieta, lo que hace es que agarra la ensaladita y cree que hay que pasar 24/7 comiendo ensaladas. Y de un momento a otro pasa un mes, 2 meses y no quieren volver a comer ensalada en sus vidas porque los saturaron, no hubo un balance, no hay sostenibilidad. Esto sucede en cualquier situación que yo hago extrema de mi estilo de vida, no solo en la alimentación, igual sucede con el ejercicio, igual puede suceder con el trabajo, igual puede ser en algunos hábitos dentro de la casa, en la familia. Entonces, yo busco balancear aquí y que esta parte de los vegetales con las frutas puedan estar. Ahora, que la fruta puede ser que me la como después, si fuera en la mañana, que es donde es más usual, perfecto. Incluso va a ser mejor una fruta que eventualmente un postre, a pesar de que los postres son más atractivos en cuanto al sabor y la textura. Doc, una pregunta. En el tema tenemos de que hablar de las bebidas también, Dani. En el tema de desayuno, he escuchado que no es bueno comerse la fruta como parte del desayuno, romper el ayuno, porque tiene el azúcar natural. ¿Eso es correcto? Vamos a ver, cuando yo hago un desayuno completo, pensemos en nuestro famoso pinto con el huevito, que puede ser, qué sé yo, un omelette. A mí me gusta el concepto de omelette porque le podemos meter vegetales, precisamente. Pero si son huevos revueltos o fritos, etcétera, y ojalá podamos meterle unos rebanitos de tomate o un poquito de aguacate y entonces empezamos a balancear. Pero el problema que se nos está dando es que empezamos a excedernos con las frutas por la cantidad de energía que puede proveer, sobre todo si lo tenemos en un juguito de naranja, un simple juguito de naranja. Este es un gran ejemplo que es muy usual utilizar. ¿Cuántas naranjas crees vos, Dani, que pueden estar aquí para poder dar esta cantidad de jugo de naranja? Así como un cálculo. Yo diría que 1, 2, 3, 4, 5, 6 naranjas. Bueno, depende del tamaño, puede andar por ahí, ¿verdad? Y si están en verano, que ya están medio secas, pero el punto es, ¿cuántas naranjas vos te comerías enteras? Ya no en jugo. Ajá, vos sabes que como unas 2, tal vez.
Y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que no solo estamos consumiendo mayor cantidad, sino que no es la misma presentación. Porque muchos de estos jugos de naranja vienen procesados. Sí, que algunos ni vienen siquiera con azúcar. 100% natural, sino que le agregan otros. Correcto, hay esas opciones, pero incluso en esas opciones es pasteurizado. Quiere decir que pasó por un proceso de calor para poderlo desnaturalizar en cierta forma para que no lo ataquen los microorganismos y le demos mayor vida útil. Cuando yo agarro la naranja está totalmente fresca y me voy a comer la fibra, que va a ser muy importante ahora que estamos con todo el tema de la microbiota en cuanto a recibir todo ese alimento que requieren esos microorganismos, el famoso segundo cerebro, que el tema se las trae también, porque lo que nos va a ayudar es a ser mucho más eficiente en nuestro metabolismo, en la forma en la que mi cuerpo trabaja para, por ejemplo, no tener tanta hambre emocional. ¿Ves? Que le puede suceder a un chico, a una persona en estrés, con mucho estrés o ansiedad en el trabajo, y empieza a comer sin en realidad necesitar comer. Eso que vos almorzás y como a la media hora te ofrecen algo y vos picás. Y le damos. Y uno dice, pero eso realmente era necesario. Y los chicos sucede muchísimo porque ellos pasan picando todos estos productos de dulcitos y saladitos que vienen en bolsitas y no comen bien. Doc, ¿qué tan bueno es las frutas de noche? Porque Sí, en el desayuno, como decís, da energía y tiene el azúcar. ¿De noche qué tal? Sí, las frutas, normalmente la gente no consume tanta fruta en la noche, pero si lo hiciera, tiene que, por supuesto, tratar de ser consciente de que no es la mejor hora. Okay. Porque me va a dar una energía como otros alimentos. Igual sucedería si comemos helados, igual sucedería si comemos chocolates, igual sucedería si comemos eventualmente pizza y muchas porciones. Porque cuando yo capto un montón de energía, Dani, mi cuerpo está diseñado para ir a descansar. Y cuando vamos a descansar, la digestión realmente se afecta. Cuando hablamos de higiene de sueño, 2 a 3 horas antes de dormir debería de ser la última comida. Entonces, si yo meto frutas, si yo meto eventualmente otros grupos de alimentos que tienen mucha energía, incluso mucha carne que me va a costar la digestión, entonces empieza la gente a referir que tiene problemas de sueño, que no durmió muy bien, que tiene ciertas pesadillas. Claro, porque el cuerpo tiene que digerir, Dani, ve. Son 24 horas la que el cuerpo requiere para captar todos los nutrientes. Y esa captación y ese procesamiento se da principalmente en la noche cuando dormimos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado de que la alimentación debe ser distribuida en el día, pero tampoco en un montón de tiempos de comida, donde al final vamos a tener un exceso. Esa es la parte que tenemos que ir habituando, entendiendo y ir encontrando en las actividades sociales en la noche cómo puedo yo limitarme para tener ese balance. Claro, porque uno va a una fiesta y de repente cenan como hasta las 9 de la noche y ya la alimentación es más pesada. Doc, y veo por ahí un cafecito, ya que hablábamos de la producción nacional, ¿verdad? También. Claro. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Favorable o hay que regularlo? Sí, y quiero agarrar el café como un gran ejemplo en Costa Rica, pero también tenemos otros productos autóctonos propios de la temporalidad y que es una de las grandes recomendaciones que queremos hacer el día de hoy, que es que busquemos los productos locales, ¿verdad? Que vayamos a la Feria del Agricultor, hay también ferias agrosostenibles y orgánicas, donde la gente ya ahora está llevando ese cafecito y otros productos a las casas. El cafecito, el problema es, y ahí sí hacia la noche va a ser terrible, porque al tener cafeína nos va a estimular la parte energética y entonces nos puede desvelar y generar algún grado de insomnio solo por el tipo de cafeína. Lo que sucede es que hay un tema de sensibilidad, Dani. No todo el mundo tolera bien el café. Y si además pensamos que al café mucha gente le pone azúcar o le pone leche o hace ya bebidas con café, que no son el caso, entonces la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros podamos tomar agua. Estos son un vasito, 250 mililitros. ¿Cada cuánto esos vasitos? Nosotros en realidad siempre hemos hablado de 6 a 8 vasos, que es entre 1,5 litros y 2 litros, porque nuestro cuerpo bota agua durante todo el día. Entonces estar rehidratándonos es el camino correcto, ¿verdad? Y hay técnicas para detectar cuando uno está mal hidratado y cuando está bien hidratado. Igual sucede con la alimentación, ¿verdad? Entonces, esos temas, Dani, son fascinantes, son largos, nunca va a alcanzar el tiempo. Pero la invitación es para que tome la decisión y lo haga. Doc, ¿dónde te pueden contactar para recibir asesoría? Sí, Dani, yo quería, exacto, mencionarles a todos, invitarlos, sobre todo municipalidades, comunidades, grupos organizados, que voy a estar dando charlas de forma gratuita para concientizar todo esto. Entonces me pueden llamar al 89 20 21 91, 89 20 21 91, que es WhatsApp. Ahí me pueden escribir y coordinamos
Obviamente aplican restricciones, no es para todo el mundo, pero sí para las comunidades y ciertos grupos organizados para que puedan comprender cuáles son las bases de una alimentación consciente y volver a la parte natural Muy de nuestro agradecidos. país. Doc, muchas gracias, de verdad. Gracias, Dani. Bueno, por aquí voy a guardarles algunas frutitas a ustedes, compañeros. Voy por